Nuestro primer invitado es un abogado quien nos hablará de una ley, que es la ley 21.453, la cual modifica el Código Tributario y obliga a bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos. Pero esto nos parece muy técnico, ¿cierto? Entonces necesitamos hacer esa bajada, y para eso está con nosotros el abogado tributarista y contador auditor David Monsalve. Bienvenido, David, a Nuevas Mañanas. Bienvenido, David, qué bueno tenerte acá. Con nosotros, sobre todo, que con Luca teníamos esta duda porque dice, oye, salió una nueva ley, pero esta ley es la 21.453. Bienvenido a Nuevas Mañanas y al panel. ¿Qué es la ley 21.453, David? Gracias por la invitación. Fue una ley bastante polémica en su oportunidad cuando se discutió como proyecto de ley. Y básicamente consiste en que aquí se rompe el famoso sigilo bancario. Nuestra historia, digamos, bancaria, la Ley General de Bancos, estableció siempre el hecho de que solamente puede conocer la información de los movimientos bancarios, el monto, el titular de la cuenta o la persona que ésta autorizara o el representante legal. Aquí derechamente se rompe y bajo ciertos montos el banco o la institución financiera está obligada a informarle al Servicio de Impuestos Internos cuál es el movimiento. Y el monto es 1.500 UF hacia arriba, es decir, 49.700.000 pesos. Wow. Bueno, pero en sí, de manera global, ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Qué es lo que se busca? ¿A quién se le ocurre esta semejante ley de...? Porque claro, la cuenta corriente es un tema privado. Sí. O sea, así es. ¿Por qué tiene que manejarse la información la otra gente? ¿Cuál es el objetivo? Tiene razón. Buena pregunta, Luca. Hay una serie, todos sabemos, la ciudadanía sabe que actualmente hay una serie de reformas tributarias que vienen en camino, que se están discutiendo. Esta ley es anterior a la reforma tributaria que se va a ingresar al Congreso. Y lo que consiste básicamente es que lo que se quiere controlar es la evasión y la elusión tributaria. Eso es básicamente el espíritu de la norma. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay informes del Ministerio de Hacienda que solo en evasión y elusión anualmente hay una pérdida para el fisco de 21.000 millones de dólares. Esa es la cifra que ha informado. Algo poco. O sea, claro, merecía una ley. Ahora, esos dos conceptos de ¿cómo los pronuncian? Elusión y evasión. ¿Qué diferencia hay? O sea, evadir, obviamente, hacerse el loco, ¿cierto? Pero elusión. Sí, lo explico. La evasión consiste lisa y llanamente en no dejar rastro de la transacción. Es decir, yo vendo, no emito la factura, la boleta electrónica, no lo hago, no dejo registro alguno y por lo mismo no hay ningún antecedente que a mí me diga cuánto tengo que pagar de impuestos, derechamente no lo pago. Yo evado. Eso significa evadir. Ya. En cambio, en la elusión, lo que yo hago es utilizar mecanismos jurídicos, es decir, constituyo sociedades, celebro contratos, declaraciones unilaterales, todo para poder bajar la carga tributaria. Pero lo hago de forma maliciosa, es decir, aquí hay un dolo detrás, es decir, todo para bajar la carga tributaria. O sea, hay que entender que nuestro país tiene una economía que la que dice que toda transacción comercial, ya sea de compra o de venta, debe tributar. Y hay distintos tipos de tributo, así como los feudales se les pagaban tributo para poder sostener la sociedad. De esa forma se paga todo lo que significa el gasto público, ¿no? Es que estas palabras que dicen, sí, es que el gasto público, bueno, el gasto público tiene que financiarse y ese gasto se financia con los tributos. Así es. La gente común en sí paga el IVA. Cuando uno compra un producto, ¿cierto? Está el impuesto al IVA. Así es. Pero hay ciertas operaciones comerciales y ciertos niveles de transacciones que donde las empresas pagan los tributos y eso. El tema está que hasta el día de hoy uno podía tener una empresa y manejar su dinero allí y nadie sabía cuánto dinero uno tenía. Así es.
la pregunta que viene ahora es, ¿esta ley a quiénes obliga a informar? Es que uno tiene que reportar, mire, sabe que yo en mi cuenta corriente tengo 1.658 unidades tributarias o UF o son estas entidades bancarias. ¿Quiénes son los que reportan? Van a reportar en este caso sería el gobierno, ¿cierto? Al Servicio de Impuesto Interno, que depende del gobierno. Así es, del Ministerio de Hacienda y a su vez, claro, del Ejecutivo. Pero el que informa, tiene la obligación de informar es la institución financiera. El banco, todos tienen mayor conocimiento de la existencia de los bancos, pero no solo los bancos, sino también las cooperativas de ahorro y crédito, que son algunas fiscalizadas por la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, y otras que son fiscalizadas por el Ministerio de Economía. Las compañías de seguros, las entidades privadas de depósito y custodia de valores también tienen que informar, no solo los bancos. O sea, a guardar la plata bajo el colchón ahora. Totalmente. Bueno, pero ¿qué sucederá si, por ejemplo, si el Servicio de Impuestos Internos inflige su obligación de reserva de la información? Sí, esa es una buena pregunta porque la información no es para cualquier cosa, sino única y exclusivamente para los procedimientos de fiscalización que tiene el servicio. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo en mi declaración de renta, yo informé un ingreso X. Ya. Y es más bajo del que es en la realidad. Es decir, yo gano más, tengo mayores fuentes de ingresos. Y yo declaré X. Pero resulta que los movimientos bancarios dicen XY o X elevado al cuadrado. Entonces, en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos va a poder hacer el cotejo de lo que yo gané, lo que yo percibí, versus lo que yo manejo en las cuentas corrientes bancarias. Y es el total, es decir, yo puedo tener depósitos a plazo, o sea, es el total. Pero el Servicio de Impuestos Internos tiene que tener la reserva de esa información, no puede infringirla, no puede ocuparla para ningún otro motivo. Y si lo hace, hay multas e inclusive pena de cárcel para el funcionario que devele la información. Ah, pero eso es. Bueno, Wow. Ahora, espérame, aterricemos esto a las personas. Yo soy un empleado, trabajo en una empresa. Por ejemplo, me pagan lo que pagan aquí en promedio en el canal, 3,5 millones. Ya, no, 1 millón de pesos. Entonces, yo tengo mi contrato y el Servicio de Impuestos Internos ve que yo gano 1 millón de pesos mensual y eso tiene un impuesto que es bajísimo en este país. Pero aparte yo tengo un negocio, vendo autos. No hay boleta ni nada, yo voy y vendo y compro auto y con esa platita de compra y venta auto, ¿cierto? Tengo sus 60 millones de pesos en mi cuenta corriente. Pero ante el Servicio de Impuestos Internos yo gano 1 millón, porque que es el trabajo que yo tengo diario. Pero mi negocio aparte nadie lo sabe, solo está en la cuenta corriente. Esta ley, que esto es algo habitual, esta ley va a obligar al banco a decir, ¿sabe qué? Don Ricardo Díaz, si bien es cierto, trabaja y le pagan 1 millón de pesos, pero él tiene un flujo de 60, 70 millones de pesos en su cuenta y eso no está justificado en ninguna parte. ¿Eso va a suceder? La conexión se puede hacer efectivamente. O sea, el servicio va a decir, oiga señor, usted en su cuenta entran 60, 20, 30, ¿de dónde sale este dinero? Exactamente, o sea, puede ser la conexión porque la ley señala que lo que tiene que informar el banco no solamente el titular de la cuenta, sino también el beneficiario final de la cuenta. Entonces, eso quiere decir, muchos utilizan, por ejemplo, sociedades, como el caso de la empresa, y hacen el rastreo hasta el beneficiario final, que puede ser la persona natural, en este caso, el caso que usted menciona, que es un trabajador. O sea, aquí los emprendedores que le está yendo bien y no dan boleta, factura, están así con... Olvídese. Totalmente. ¿Qué ley, ah? ¿Qué ley? No, muy buena para controlar todo y bueno, que también esto no solamente sea a las personas que están teniendo una pyme, una empresa más pequeña, sino que también a los grandes empresarios, que muchas veces también hay movimientos ahí bien raros. Pero que yo siempre digo, la gente dice, no, los grandes empresarios, oye, si los grandes empresarios tienen departamento de contabilidad, asesores, y claro. Este tipo de leyes le pega directamente a la clase media que tiene sus negocios, sus cosas, Sí. o una vez más, clase media. Sí, a todos los que sacan con esfuerzo su... Pero bueno, ¿qué productos e instrumentos deberán reportarse? Sí, bueno, ustedes saben que los bancos e instituciones ofrecen distintos tipos de productos financieros. Ya.
Entonces, aquí es la suma. Yo puedo tener 10 instrumentos financieros distintos en la suma para llegar a mi cliente UEF. Y es básicamente activos disponibles, es decir, donde exista liquidez, dinero o fácilmente convertible en dinero. Eso quiere decir vales vista, depósitos a plazo, cuentas corrientes, a plazo a la vista, para la educación superior, para la vivienda. O sea, toda esta gama de productos donde exista liquidez inmediata, prácticamente. Ahora, ¿las criptomonedas entran también en eso? Actualmente es difícil fiscalizar ese tipo de instrumentos Porque yo financieros. en esta declaración de impuestos de este año salía ahí declaración de criptomonedas. Wow. Exactamente. O sea, ahí hay algo que se discute porque por una parte se considera al margen de la ley, pero por otro lado el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza y también crea circulares. Entonces ahí hay un conflicto entre los tributaristas de decir, bueno, ¿cómo es la cosa? Claro. Claro. David, en este caso, cuando hablamos de empresas, porque hay gente, apuntando a la clase media, hay gente que mezcla las cuentas. Tiene su empresa y tiene sus cuentas corrientes. Y empiezan a hacer traspasos de dinero para allá, para acá. ¿Ese tipo de situación se va a ver afectado con esto? Es decir, el Servicio de Impuesto Interno va a empezar a llamar a la gente. Bueno, si usted no lo sabe, cuando usted hace su declaración renta y todo, y hay algo extraño, el Servicio de Impuesto Interno ve algo extraño, lo llaman para que usted explique. El tema está que ahora lo van a llamar porque su banco informó que usted tenía ciertas cantidades de dinero que no son justificables con su declaración de renta. Entonces, lo que nos está explicando nuestro abogado hoy día es lo siguiente. Si usted tiene ¿cuánto serían las 49.700.000, que puede ser una suma alta, pero en nuestra consultora Actio Chile, ¿Ya? nosotros tenemos pymes que incluso superen esa cantidad. Entonces, en el volumen de transacciones que tiene el banco es una suma pequeña. Claro, es que el tema ahí, David, es que aún eso es 50 millones de pesos, eso es mucho dinero. Pero cuando tiene una empresa que uno compra y vende, no siempre la plata que está en la cuenta corriente es su dinero, es su utilidad, sino que puede ser capital de negocio. Así es. Entonces, el tema está que si le sacan la foto y usted tiene 50 millones de pesos y va a la declaración, lo va a llamar Servicio de Impuesto Interno y le va a decir, ay, señor, explíqueme esto. Y si usted es ordenado, no va a tener ningún problema porque están los libros contables, las transferencias electrónicas, hoy día los documentos tributarios electrónicos. El problema está cuando no lo pueda justificar. ¿Qué medidas se vienen con respecto a eso? O sea, me llama el Servicio de Impuesto Interno y me encuentro unos dineros que yo no pude justificar por desorden. Porque, ¿qué hacemos? Como yo le mencioné al principio, existe una serie de infracciones tributarias que puede incurrir Ya. el contribuyente. Y esas infracciones tributarias van desde multa hasta pena de cárcel. En ese sentido, el fisco tiene muchas facultades para llegar a eso. Ya. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos puede querellarse contra un contribuyente por una evasión porque no pudo justificar. Como usted decía, el Servicio de Impuestos Internos llama de reno al contribuyente. ¿Y cómo lo hace? A través de una citación. Ya. Cita y le dice que dentro del plazo de un mes justifique la inversión, justifique el movimiento, justifique lo que no declaró en su declaración de renta formulario 22, que los tributaristas le llamamos. Ya. Entonces, si no lo hace, el servicio puede llegar a la instancia incluso de querellarse contra el contribuyente. Lo puede hacer. ¡Qué terrible! Lo que se nos viene, clase media. santo. ¿Por qué lo digo? Porque Ajá. hay personas, claro, tú vendes un auto hoy día. Claro. O vendes tu casa y te quedas con el dinero ahí, o viene un tío, o sea, todas esas cosas que no veía el Servicio de Impuesto Interno, ahora la vas a ver porque los bancos se van a ver obligados. ¿Y qué pasa si un banco, no creo que un banco no quiera dar a conocer? ¿O cómo ves tú por el lado dentro de este entorno, los bancos y las instituciones financieras, el informar a un organismo del Estado? Porque hay que dejar esto claro. No, que el Servicio de Impuesto Interno, bueno, va a depender del tipo de gobierno. Así es. Del tipo de gobierno que tengamos, es que la información está en los sistemas y alguien de alto rango no, oye, dame un informe de la gente que está en esta situación y fue. Así es. ¿Cómo piensa David que va a actuar el mercado en sí ante esta situación? Bueno, van a haber una serie de modificaciones en el actuar del contribuyente, eso es claro, y el gobierno, el Ministerio de Hacienda, eso lo tiene claro.
tanto con este impulso de reformas tributarias, hay un análisis que se hace que en el principio van a haber muchas modificaciones antes que entre en vigencia. Ya. Entonces ahora, si ustedes han visto la prensa, hay varias donaciones que se están efectuando a los herederos, hay varias modificaciones que están haciendo, o sea, están aprovechando esta oportunidad antes que entren en vigencia estas reformas. Y en el caso, la pregunta que usted hace, el banco o la institución financiera está obligada a informar, o sea, tiene una obligación derechamente legal. Eso en la práctica va a implicar una burocracia mayor, es decir, un trabajo administrativo mayor para el banco que antes que no tiene en este momento y que va a tener. Claro. Entonces para el banco es una carga, es un peso que tiene que hacer, pero está obligado. Y si no lo hace, hay multas para el banco o para la institución financiera. Wow. Multa por todos lados. Bueno, para poder regular todo esto, ¿no? Sí, ahora, Qué importante. vámonos por el otro lado. Esta ley, ¿qué beneficio le va a traer al país? Bueno, a nadie le gusta que lo controlen. Claro. La ley está ahí, hay que cumplirla. Pero viéndola económicamente, esta ley va a traer beneficios. Cuando se presentó esta moción parlamentaria por los entonces senadores Lagos Weber, Jorge Pizarro, José Miguel Insulza y Montes. O sea, esto salió del lado de Senado. de la izquierda, de la concertación, de la ex concertación. De la ex, sí. Ah, ok, ya. Y cuando se presentó esta moción, se explica el porqué del proyecto, que ahora es ley. Y se dice 2 puntos. Primero, para controlar la evasión y la ilusión que le causan perjuicio al fisco, para financiar el gasto público, para financiar estos proyectos sociales. No olvidar que el gobierno de Boric es bastante ambicioso, pretende recaudar 4 puntos del PIB, que eso es muchísimo, que Claro. muchos explican si podrá lograrlo, la mayoría dice que no. Entonces, en ese sentido, como yo dije, 21.000 millones de dólares son los que se pierden anualmente. Wow. Por lo tanto, ¿y cómo se pierden? Bueno, hay asesores tributarios que utilizan planificaciones agresivas. No estoy diciendo que no se pueda planificar tributariamente, de hecho nosotros lo hacemos. El contribuyente puede optar a economías de opción, puede decir yo quiero irme por este régimen tributario porque me conviene mejor que el otro, es decir, lo puede hacer. Pero derechamente hay mucha evasión, como dice usted, no facturar, no boletear, eso es muy frecuente. Y lo que se quiere aquí es disminuir los niveles de deuda pública. Eso es lo que se quiere conseguir como punto número 1. Y segundo, es la igualdad de oportunidades de los mismos empresarios. Y coloco el ejemplo. Hay un empresario que es muy celoso en el cumplimiento tributario. Paga sus impuestos, declara anualmente los famosos pagos provisionales mensuales, lo hace de forma celosa. Y hay otro empresario del mismo giro que no lo hace. Por lo tanto, aquí hay un desnivel, es decir, hay alguien que cumple y tiene un mayor gasto que el otro, por lo tanto no hay igualdad de condiciones. Eso es lo que en este caso la moción parlamentaria dice y lo que pretende esta ley. Ya. Ahora, David, para la gente que tiene su negocio y esto realmente va a evidenciar a veces ese desorden tributario, porque hay gente que es desordenada tributariamente no porque lo quiera hacer, sino porque simplemente uno habla con su contador y hay que diferenciar que una cosa es tener su contador y otra cosa es tener su asesor tributario, que son disciplinas distintas, En el caso, David, tuyo, ustedes tienen una consultora para empresas que necesitan asesoría para ver cómo se viene esta ley 21.453. Así es, nuestra consultora es Actio Chile, ACT, Actio. Ya. Y en esta consultora hemos recibido muchas consultas al respecto porque, como dice usted, muchas veces no existe el dolo o la malicia, sino que el desorden. Claro. Entonces se confunden muchas veces, las cuentas se confunden. Lo que hace el empresario utiliza los fondos de la empresa, hace retiro y al final cuando tiene que declarar es cuando viene el desorden y el contador, el abogado tiene que ordenarlo. Claro. Eso es lo que pasa. ¿Tienen redes sociales? ¿Dónde lo encontramos? ¿Sitio web? Sitio web www.actiochile.cl. Muy bien. Wow. Excelente. Buenísimo. Full David, te damos gracias. Bueno, vamos a estar conversando los días jueves con nuestro abogado David Monsalve para que estemos tocando estas temáticas que son necesarias en este tiempo. Así que muchas Así gracias es. por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.